¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problema de disoluciones. Dice lo siguiente. Tomamos 10 centímetros cúbicos de un ácido sulfúrico comercial del 96% y de densidad 1,84 gramos por centímetro cúbico. Y los añadimos con precaución a un matraz de medio litro lleno hasta la mitad de agua destilada. Agitamos y añadimos más agua destilada hasta el nivel de medio litro. Indica la molaridad de la disolución así preparada. Bien, aquí en la fotografía te he puesto un ácido sulfúrico comercial, que es el que nos venden, y tiene unas determinadas características. En concreto tiene una concentración en masa del 96%, aquí te lo estoy marcando, del 96%, y una densidad de 1,84 gramos por centímetro cúbico o por mililitro. Con este ácido sulfúrico comercial nosotros vamos a hacer una nueva disolución. Vamos a coger concretamente 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros de esta disolución, los pondremos en un matraz. Este matraz ya tiene agua destilada y cuando hayamos puesto estos 10 mililitros seguiremos añadiendo agua destilada hasta un volumen total de medio litro. Esta nueva disolución pues tendrá una molaridad que queremos conocer. Claro, lo primero es determinar o tener muy claro cuáles son o qué es lo que nos dice la etiqueta del ácido sulfúrico comercial. Lo voy a poner aquí abajo y luego haremos los cálculos. Bien, en principio nos dice la concentración en masa del ácido sulfúrico, a partir del cual tengo que hacer mi nueva disolución. Esta concentración en masa es del 96%. Es decir, si yo cojo 100 gramos del ácido sulfúrico comercial, en estos 100 gramos tengo concretamente 96 gramos del ácido sulfúrico puro y el resto, es decir, 4 gramos, son de agua. Con lo cual, a mí lo que me interesa son 96 gramos de sulfúrico puro en cada 100 gramos que yo coja del sulfúrico comercial. Esto es lo que nos pone en la etiqueta. También nos dice la densidad, y la densidad es siempre de la disolución, no me cansaré de decirlo, de la disolución. Por lo tanto, 1,84 gramos de esta disolución equivalen a un volumen de la propia disolución de 1 mililitro. 1 mililitro de disolución. Relación entre masa y volumen de la disolución. Vale, estos son los datos desglosados que nos da el ácido sulfúrico comercial en la etiqueta. Y con esto tengo que trabajar. Claro, cogemos de esta botella 10 mililitros y lo que yo cojo es disolución, lo que yo cojo es todo junto, agua y ácido sulfúrico puro. Cojo ácido sulfúrico comercial. Pues vamos a empezar desde ahí. Cogemos 10 mililitros e indiquemos de qué. Indicamos que es de ácido sulfúrico comercial. Vale, si lo indicamos, estamos obligados en el siguiente factor de conversión a poner lo mismo, mililitros de ácido sulfúrico H2SO4 comercial. Claro, estamos con el ácido sulfúrico comercial, mililitros. Luego solamente puedo ir a la densidad. Si yo tuviera 1 mililitro de sulfúrico comercial, este mililitro pesaría 1,84 gramos del sulfúrico comercial. Perfecto. Tachamos mililitros de sulfúrico comercial y mililitros de sulfúrico comercial. Y si hiciera este cálculo, pues aquí, en este cálculo que no voy a hacer, tendría la masa de sulfúrico comercial que corresponden a los 10 mililitros que yo estoy sacando. Claro, en este ácido sulfúrico comercial está el soluto. Y para calcular la molaridad yo necesito los moles del soluto. Por tanto, vamos a seguir. Ya tengo los gramos de toda la disolución que estoy sacando, de los 10 mililitros, ya tengo cuánto pesa, 18,4 gramos, pero voy a ver en estos gramos cuánto soluto hay. Y para saber cuánto soluto hay, cojo la concentración en masa, que es del 96%. Es decir, si yo cogiera 100 gramos de este ácido sulfúrico comercial, en estos 100 gramos habría 96 gramos del sulfúrico puro.
Y como ves, ahora ya puedo ir tachando gramos arriba de sulfúrico comercial y aquí también lo he puesto abajo, el sulfúrico comercial. Luego, si hago este cálculo, aquí, si lo calculo, tengo la masa del ácido sulfúrico puro que hay en los 10 mililitros de la disolución que estoy sacando. Pero claro, yo no quiero masa de ácido sulfúrico, yo quiero moles. Por lo tanto, tengo que hacer otro factor de conversión. Claro, si estamos arriba sin tachar y tenemos gramos de sulfúrico puro, aquí abajo necesariamente gramos de sulfúrico. Y para pasar a moles necesito la masa molar. Arriba voy a poner un mol de sulfúrico y te voy a decir directamente la masa molar del sulfúrico. La masa molar del sulfúrico, ya sabes cómo se calculan de sobra, pues un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Vamos a tachar lo que está repetido arriba y abajo, gramos de sulfúrico y gramos de sulfúrico, y por lo tanto ahora sí, ahora por fin voy a coger la calculadora. Ahora voy a coger la calculadora porque ya tengo los moles de sulfúrico. Y para calcular esto, multiplicamos todo lo de arriba. Ponemos el 10, lo multiplicamos por 1.84 y por 96. El 1 lo dejo. Y abajo tengo un 1, tengo el 100, tengo el 98 y esto nos sale 0,18. ¿0,18 qué? Pues lo único que no tenemos tachado, los moles de ácido sulfúrico puro. Vamos a ponerlo 0,18 mol de ácido sulfúrico puro, que es lo que yo tengo cuando saco los 10 mililitros de la disolución ácido sulfúrico comercial. Por lo tanto, yo no puedo sacar los 0,18 así tal cual. Yo saco los 10 mililitros de la disolución y ahí están los 0,18 moles del sulfúrico. Claro, ¿dónde los pongo? Los pongo en el matraz donde ya había agua destilada y añado también agua destilada, hasta un volumen total de medio litro. Por lo tanto, la molaridad la calculamos dividiendo los moles del soluto, que es el ácido sulfúrico, H2SO4, que ya los tengo, los voy a poner aquí, 0,18 mol de ácido sulfúrico H2SO4, ¿y dónde los pongo? Pues los pongo en un matraz con agua destilada, y el volumen total, cuando ya le he añadido el agua destilada, es de medio litro. Luego tengo 0,5 litros de disolución. Aquí 0,5, vuelvo a repetirlo, litros de disolución. Luego la molaridad en moles por litro, 0,36 mol si yo tuviera un litro de disolución. Ya tengo el resultado final, la molaridad de mi nueva disolución, 0,36 mol litro o 0,36 molar. Bien, este ha sido el problema.